Sería nuestro episodio número 5. Ya el número 6 estaré ahí en Barcelona el próximo mes. Creo que el fin de semana después de Semana Santa. Luego les vamos a confirmar. Creo que es el día, o no, creo que es el 21 y 22 al otro. 22 y 23, sábado 22 y domingo 23, creo. Luego que tengo que hablar con Abraham, creo que será la fecha. Y estaremos cerrando con esta serie de la iglesia. Sería ya el episodio 6, el que vamos a estar dando el mes que viene. Y ya luego, siguiente mes, arrancaríamos con una nueva temporada que tiene que ver más en base a la Biblia, donde estaremos volviendo un poquitito a la historia de la iglesia, porque dentro de una de estas iglesias, en la época imperial, a partir del año 313, se terminó de cerrar el canon bíblico. Entonces vamos a ver cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Y también van a ser 6 episodios que los espero también en eso. Entonces, en el día de hoy nos tocaría ver la quinta iglesia. Hemos hablado de la definición de iglesia, el origen, y hemos visto la iglesia del nuevo pacto. Y en el episodio anterior les pasé un bosquejo similar a este. De hecho, creo que no sé si era el mismo o no, donde poníamos de una columna las iglesias y al lado aproximadamente los años. La iglesia es una. Hemos hablado que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto hay iglesia. Nosotros nos hemos detenido a partir de la iglesia apostólica, día de Pentecostés, y hemos hablado ya también de la iglesia perseguida, la iglesia imperial, y el último episodio, el 4, estuvimos hablando de la iglesia medieval, que decíamos que era el resultado de la iglesia imperial, como Constantino, el primer emperador cristiano, había adoptado el cristianismo como la religión oficial, y posteriormente, en la época medieval, 476 aproximadamente, caída de Roma, cae el imperio, da lugar a esta iglesia, que la característica que le poníamos es que era una iglesia casi muerta. Y quiero aclarar ese casi porque la iglesia nunca murió, pero si tuviéramos que poner como un electrocardiograma, ¿ven? Cuando una persona está en estado crítico y salen ahí rayitas en el monitor. Bueno, fue una época muy dura para la iglesia. El liderazgo no aportó mucho. Veíamos cómo se mezcló algunas cosas, que la política, la propia corrupción y el ego del hombre. Y eso, la iglesia medieval, hablábamos un poco de cuáles eran esas cosas muertas en nosotros o que estaban por morir y necesitábamos resucitar. ¿Cuál fue la solución a la iglesia medieval? Que veíamos una parte positiva porque paró la persecución, paró la sangre a la cual veníamos viendo que una iglesia expuesta, tanto en la iglesia perseguida como en la imperial. Con la imperial para esa persecución, pero da como resultado este tipo de iglesia a la cual, vuelvo a repetir, veíamos como fueron los años más oscuros, más negros de la iglesia, y la única solución que la historia nos enseña a esta iglesia, vuelvo a repetir, la historia, porque luego podemos ver que Dios en su soberanía y en su providencia no iba a dejar una iglesia en este estado, pero la solución, entre comillas, vuelvo a repetir, viene a ser la iglesia de la Reforma, y es la que vamos a ver hoy. Puse el año 1517, porque es la época en que Martín Lutero, un monje en Alemania, clavó 95 tesis en la puerta de una catedral. Es interesante ver cómo las 95 tesis apuntaban a las indulgencias. Habíamos hablado en el episodio anterior cómo aún habían llegado al punto de inventar un purgatorio, según un texto en Mateo 5, y sacar un alma del purgatorio o sacar almas del purgatorio con una moneda. Cuando la moneda caía en la lata, eso estabas rescatando un alma de ahí, y se había corrompido tanto que Dios usó a este monje para no comenzar una reforma, porque les voy a poner ahora cómo hubo otros precursores, pero digamos que sí fue la imagen más visible en toda esa época. Iba a llegar hasta el año 1648, que es cuando se firma una paz en Westfalia entre protestantes y católicos romanos, que hasta este entonces no había una división. La iglesia medieval era cristianismo, pero la reforma, voy a explicar un poquitito hoy cómo el propósito de Lutero fue unir, pero cuando él es juzgado ante las autoridades eclesiales
y luego declarado hereje, al final la misma iglesia se termina dividiendo entre protestantes por un lado, católicos romanos por otro, y comienza luego una época de contrarreforma, es decir, una iglesia atacando a la otra iglesia, y hasta que en el año 1648, como bien tienen ahí, se va a firmar una aparente paz, va a parar un poquitito otra vez la sangre a la cual esto había llegado. De hecho, muchos utilizaron la excusa de Martín Lutero como reformador para comenzar una guerra que estaba ya en el corazón de muchos líderes religiosos. Y hoy la idea es, otra vez, enfocarnos en esta iglesia, en estos años, y poder sacar una aplicación también si nuestra vida hoy necesita una reforma, si nuestro entorno necesita alguna reforma. Yo algo les decía el otro día, o en el episodio anterior, que a pesar de que la reforma fue un movimiento de rebelión, es así como se entiende, contra la iglesia medieval, contra la iglesia anterior. Pero sí quiero dejar claro, en todo el episodio que vamos a ver hoy, que no me atrevo a decir que la reforma sea un modelo de iglesia, sino que la reforma fue un instrumento usado por Dios para corregir cosas que necesitaban ser reformadas. Entonces, ya para el próximo episodio vamos a estar viendo algo de lo que es la iglesia post-reforma y sobre todo la iglesia contemporánea, los últimos 100 años de iglesia, donde se elaboró muchísima teología, y algo voy a estar compartiendo también con ustedes ya ahí en su casa en Barcelona. Entonces, vamos a detenernos hoy aquí, año 1517, 1648, y volver siempre a la misma pregunta. Si el episodio anterior nos preguntamos qué cosas necesitan ser resucitadas en nuestra vida y poníamos el ejemplo de Lázaro, hoy qué cosas necesitan ser reformadas, qué cosas necesitan ser corregidas, mirando este modelo de iglesia que presento en el episodio de hoy. Entonces, ya de por sí, cuando hablamos de un movimiento de rebelión, muchos lo ven mal, porque dicen, no, cómo ahora la iglesia, entre los propios creyentes, se van a rebelar unos contra otros. Sin embargo, hay que explicar como introducción en qué consistió esa rebelión. Cuando nosotros vamos a las escrituras, vemos que Pablo fue un reformador, en el sentido de la palabra. Hay una declaración que nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 2, cuando Pablo llega a Tesalónica, a las comunidades cristianas y judías de aquel entonces. Noten que dice, y Pablo, como acostumbraba, era algo muy común para Pablo, entrar en la sinagoga los días de reposo y discutir. ¿Mm? Y a veces pensamos, no, no, el evangelio no es para discutir. Bueno, cuando algo necesita ser reformado, tenemos que llegar a una discusión. Claro, la palabra discusión, a veces nosotros la tomamos mal enseguida, ¿no? No es bueno discutir, no, pero aquí tiene que ver, en griego es la palabra dialegomai, que literalmente significa discutir, pero con argumento. O sea, cuando hablamos de un movimiento de rebelión, la reforma no es que va a ir contra la iglesia medieval con sus ideas o sus argumentos. Ellos, vamos a ver, va a haber un regreso a las escrituras. Hay un versículo que voy a estar mencionando ahora en 2 Corintios 13:8, que ellos lo tomaron como una referencia. La verdad se discute con la verdad se defiende con la verdad. Y vemos, por ejemplo, que Pablo aquí en Tesalónica discutía en la sinagoga, pero con argumento. Él tomaba las escrituras, lo tenemos aquí, por medio de las escrituras. Y cuando aquí habla de las escrituras, habla del antiguo pacto, del Tanaj, de los 39 libros nuestros que tenemos en el Antiguo Testamento. Y él declaraba por medio de las escrituras que Cristo era necesario que padeciese, que resucitase y demás. Lo mismo vemos en Hechos 18, pero ya ahora en otra ciudad, en la ciudad de Corinto. En el versículo 4 vemos que discutía. Uy, se me fue la... Esperen que vuelvo a abrir. Vamos a ver que discutía también en las propias sinagogas. Y a mí son discusiones, son debates que pagaría por estar presente, porque Pablo era un conocedor de la ley
de los profetas, y me imagino a Pablo discutiendo con los judíos: ustedes me van a enseñar a mí la ley, yo fui formado a los pies de Gamaliel, circuncidado al octavo día, hebreos de hebreos, y vemos cómo discutía en la sinagoga todos los días de reposo. O sea, Pablo llegaba el día sábado y él era un reformador, él iba a estas sinagogas a poder discutir con argumento o argumentar con las escrituras acerca de Cristo como la piedra de ángulo de la iglesia. Y esto está en Hechos 18, verso 4. Pero en el 19, Pablo llega a Éfeso y otra vez lo vemos discutiendo. En el versículo 8, vemos cómo entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, y otra vez tenemos discutiendo y persuadiendo, en este caso, acerca del reino de Dios. Por eso cuando hablamos de la reforma como un instrumento de corrección, no hablamos solo de una rebelión así por así, sino porque había cosas que reformar, y la manera de hacerlo, como bien luego va a decir Lutero: yo no hice nada, la palabra lo hizo todo, es debatiendo con las supuestas doctrinas que la iglesia estaba presentando como bíblicas. Por eso un texto que los reformadores utilizaron para explicar este movimiento está en 2 Corintios 13, versículo 8, y yo se los quiero poner. Creo que la nueva versión internacional está un poquito mejor, la idea creo que es un poco más clara en esta paráfrasis, donde dice: nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Es decir, el punto de la reforma era esto: no vamos a hacer nada en contra de la verdad, no es que queremos dividir la iglesia en dos fragmentos, no es que queremos ir en contra del liderazgo así por así, sino que queremos hacer algo a favor de la verdad. Y la única manera es hacerlo a través de la verdad. Por eso hablar de reforma es hablar de un movimiento de rebelión, pero que busca que la verdad vuelva otra vez a ser la protagonista, tal y como habíamos visto en la iglesia apostólica, en la iglesia perseguida y en parte de esa iglesia imperial, donde ya luego se termina desvirtuando todo y la reforma viene a corregir y a poder reformar un poco esos aspectos que no estaban contribuyendo a la pureza de la iglesia y al avance de una iglesia tal y como Dios quería. Ahora vuelvo a repetir: no me atrevo a decir que la reforma es un modelo de iglesia a seguir. Podríamos hablar otro día de cosas que en mi opinión no se hicieron bien, y que a día de hoy muchos toman el modelo de la reforma y caen en un sectarismo, donde al final ese es el único modelo, el único camino, y todo el que no está dentro de su grupo es un hereje, es una persona no nacida de nuevo. Entonces luego a lo mejor podemos charlar un poquitito acerca de estos movimientos que se han levantado hoy, sobre todo con esta globalización de la teología. Hoy todos tenemos acceso a Internet, a diferentes iglesias, y la iglesia que hoy se llama Reformada, creo que hay puntos donde deberían acordarse de que dentro de los 5 solis que se establecieron, habría que añadirles el soli amor y ser un poquitito como Pablo, como él dice en Corintios: hacerse débiles con los débiles, judío con los judíos, gentiles con los gentiles, por amor al Evangelio. Y tal vez en el próximo episodio, cuando veamos las diferentes ramas de teología que hoy heredamos dentro de la iglesia contemporánea, estaremos trabajando con ese texto. Ahora, ¿por qué una reforma? Algo hablamos de las causas, cómo la iglesia medieval se había corrompido en el liderazgo, en algunas doctrinas. Yo hablé un poquitito de lo que eran las indulgencias, algo mencionamos del purgatorio, cómo al final a todos les convenía ser cristianos porque eso te daba cierto estatus, cierto privilegio, pero veíamos esas causas: la tiranía del papado, donde el papado excomulgaba a todos aquellos feligreses o líderes que no pensaban como ellos, enseguida eran excomulgados y etiquetados como herejes. Hablamos venta de indulgencia y también la corrupción moral que había. Yo les recomendé una película, En el nombre de la rosa, no sé si la vieron en este mes, pero aún la propia película de Lutero, al menos la última que salió, sé que hay otras que son muy viejas, nos muestra un poquitito, y las cámaras se enfocan desde diferentes perspectivas
lo que era un monasterio, lo que eran esos conventos donde, como había dicho Jesús, mucho era apariencia, sepulcros blanqueados, como en el caso de los fariseos, de cara a la sociedad, daban una imagen, pero por dentro hacía tiempo que día, como en el caso de Lázaro de 4 días. A eso le sumábamos también la ineficacia del clero, porque al final, si uno quería llegar al liderazgo, había muchos intereses personales, familiares, había clérigos que ni siquiera ya se preparaban porque podían comprar un puesto dentro de la iglesia. Hubo también lugar a la simonía, esa acción de querer comprar cosas espirituales como sacramentos, cargos eclesiásticos, y también ya el humanismo comenzaba a tener un protagonismo interesante, donde ahora la Biblia había que interpretarla conforme a la razón, y posteriormente va a llegar toda una ola de teología liberal donde terminaron negando los milagros y todo aspecto sobrenatural que la Biblia presenta, ¿no? Y yo me gustaría hacer un paréntesis. ¿Habría cosas de estas que reformar hoy en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias? ¿Será que habría que a veces reformar cosas como acepción de personas, volver a poner requisitos para el ministerio, no elegir personas por sus capacidades, sino por los requisitos bíblicos también? Cuando uno mira si la iglesia hoy necesita ser reformada, pienso si no hay también un tipo de humanismo donde terminamos formando y creando un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hoy no hay indulgencias dentro de la iglesia protestante, pero muchas iglesias que se hacen llamar protestantes han dado lugar a los pactos de prosperidad, y donde uno no saca un arma del purgatorio, pero con una buena ofrenda las cosas te van a ir mejor y demás. Entonces, el punto mío hoy es ese. Si necesitamos una reforma. A nivel personal, vuelvo a repetir, siempre parto de lo personal, examinar mi vida, si cumplo con requisitos como clérigo, como obispo, como ministro, si doy lugar al humanismo en muchas interpretaciones de la Biblia, si hago acepción de personas, porque a veces eso es muy común también, como en la iglesia medieval uno podía lograr que un familiar o alguien cercano llegue a ciertos puntos. Entonces la reforma viene con la verdad, poder volver a un origen, encauzar otra vez el río, tal y como la iglesia primitiva en un principio nosotros lo vemos y lo hemos estado estudiando. Y a pesar de que Martín Lutero es para nosotros la imagen visible de esta reforma, yo les puse aquí algunos otros reformadores que luego les aconsejaría que puedan, a ver si les puedo poner más grande para que vean, aquí está, algunos otros reformadores que les aconsejaría que lean de ellos, porque a veces nos quedamos con Lutero, lo vemos aquí en Alemania, ahí tienen aproximadamente los años en los que él, que repito, digamos que fue el Messi de aquella selección, pero luego había otros 10 que jugaron, y Savonarola en Italia fue, digamos, el detonante de todo esto, pero aún antes de Savonarola había habido en Inglaterra como Wycliffe, en República Checa como Juan Hus, que si leen un poquitito terminó quemado en una hoguera, y esto muchísimo antes de Lutero. Calvino, la obra que hizo en Suiza, y no solo cómo él pudo lidiar con estos problemas de la iglesia, sino cómo pudo hacer mucha teología. Mucha de la teología que nosotros enseñamos hoy parten de reformadores como estos. Algo vamos a estar viendo el próximo día en la iglesia contemporánea, porque al final la iglesia protestante tuvo 4 ramas: la rama anglicana, la rama presbiteriana, la rama metodista y la rama luterana. De esas 4 ramas luego vienen más ramas, y así entre rama y rama llegamos nosotros. Entonces algo vamos a estar viendo tal vez el próximo episodio en la iglesia contemporánea. Pero miren, yo les aconsejaría que
lean poco acerca de estos reformadores, sus biografías, tal vez no tanto su teología, obviamente de Lutero, lectura obligada es Conversaciones de sobremesa, eso es donde él no solamente cuenta su experiencia, sino también deja entrever cosas que él vivió y tuvo que vivir en esa reforma. Pero Zwinglio, también en Suiza, Juan Knox, el que oraba, dame Escocia o me muero, reformadores. Y luego hay otros, los hugonotes en Francia, los lollardos en Inglaterra, y todos estos tenían un punto en común. Y el punto en común a mí me recuerda un poquitito a cada uno de estos reformadores. Luego, en Europa, en España, digamos que la reforma también tuvo su gran protagonismo, sobre todo con el tema de la Biblia, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, gente que puso el pecho ahí para que la Biblia, que ya había sido traducida al alemán en días de Lutero, pueda llegar también hasta nosotros, es para sacarnos del sombrero y admirar lo que Dios hizo en estos hombres. Y creo que todos tenían en común el ay de mí, que Pablo presenta en Primera de Corintios 9:16, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Dios usó a estos hombres, repito, que luego podemos estar más de acuerdo con uno que con otro, que simpatizar más con lo que sucedió en Alemania que lo que luego pasó en Suiza, pero al final son hombres que, Primera de Corintios 9:16, ay de mí si no anunciar el Evangelio, o sea, algo había que hacer con esta iglesia. La novia de Cristo estaba siendo golpeada, y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo el día de mañana, vamos a suponer, voy a Barcelona con mi esposa y salgo de la iglesia después de haber estado con ustedes y veo que a mi esposa le están pegando y alrededor de mi esposa, mientras le están dando una paliza, están ustedes mirando. Y me acerco yo y lo primero que intento, obvio, es defender a mi esposa, pero luego voy a hablar con ustedes, escuchen, por qué no hicieron nada? O sea, estaban mirando cómo mi esposa estaba siendo golpeada y creo en lo personal que en la iglesia medieval la novia de Cristo fue golpeada. Y creo que sigue siendo golpeada hoy en muchas áreas donde creo que con amor necesitamos reformar. Y no digo solamente golpeada en doctrinas, como las que he mencionado, tal vez en otros aspectos de los cuales no voy a entrar porque se está grabando, tampoco quiero encender la dinamita, pero o sea, ¿cuál es nuestra actitud cuando la novia de Cristo que Él ganó con su sangre es golpeada por diferentes tipos de, de personas? Y estos reformadores tuvieron, yo anoté aquí 5 cosas en común y quiero hablar solo de una, porque no nos va a dar el tiempo. Pero si uno analiza y tuviera la posibilidad de entrevistar a estos reformadores, que podemos hacerlo a través de sus escritos y a través de sus libros, lo primero que tuvieron en común es un regreso a las escrituras. Ese va a ser un punto clave en la reforma posteriormente llamado reforma protestante. O sea, tiene que haber un regreso a la escritura. La Biblia estaba en latín, donde solamente unos pocos privilegiados tenían acceso para poder entender. Y lo primero que va a hacer Lutero es aprovechar la imprenta de Gutenberg para traducir la Biblia y luego poder imprimirla. Y creo que no fue una tarea fácil. Hasta el día de hoy muchas veces citamos textos de la Biblia de Lutero porque nosotros hoy con todas las herramientas que tenemos, a veces no llegamos a qué versión traduce mejor ese texto, pero creo que en la película de Lutero hay una parte donde a él se le muestra, ¿no? Agarrándose la cabeza y con un libro diciendo, no sé cómo traducir este versículo, porque esta palabra significa tal cosa, pero dentro del contexto puede significar otra. Y estos reformadores hubo un regreso a las escrituras, que el pueblo pueda leer las escrituras y con la ayuda del Espíritu Santo poder discernir la verdad y que no le vendan gato por liebre. Y creo que va a ser una característica, si ustedes leen la biografía de estos reformadores, va a ser una característica que cada uno de ellos presentó. Volvamos a las escrituras, volvamos a la Biblia. Un segundo punto que yo encuentro en común es un denuedo en la predicación que se había perdido. Creo que los mejores
y estoy mucho con el creo, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro es que no quiero dejar hoy la verdad absoluta que la reforma es el camino, pero cuando leo acerca de estos predicadores, como Jonathan Edwards, que va a aparecer después, pero que va a tomar mucho de la reforma, pero el propio Wycliffe y demás, creo que se hizo mucho hincapié en la predicación expositiva, y no tanto en la temática, donde uno saca una idea, un tema. La predicación expositiva es aquella predicación que se limita a sacar los puntos principales de la propia escritura. Aún los puritanos, que fue un movimiento de reforma ahí en Inglaterra, decían que la evidencia, yo creo que esto ya es extremo, pero que la evidencia de si un predicador había nacido de nuevo o no, era escucharlo predicar y al hacerlo poder evaluar si su sermón había sido expositivo o no. Y la reforma va a volver a esto, va a volver a un sermón expositivo, que los puntos que vamos a enseñar y lo que queremos transmitir podamos sacarlo de la misma palabra. En tercer lugar, va a haber un aborrecimiento contra el pecado y contra la corrupción. Este va a ser uno de los puntos también que indignó a Martín Lutero cuando él llegó a Roma y se encontró con aquel panorama, y eso lo llevó a buscar a Dios con más insistencia y luego encontrarse con la gracia en el libro de Romanos. Pero hubo un aborrecimiento hacia lo que es el pecado y la corrupción. Hablando antes de los puritanos hacían mucho hincapié en los temas de conciencia, y les aconsejo que busquen en internet oraciones puritanas, porque son así como una especie de salmos donde ellos apelaban mucho al tema de la conciencia. De hecho, el propio Pablo, en capítulo 24 de Hechos, versículo 16, cuando él defiende la doctrina de la resurrección, él dice en Hechos 24, 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y me gusta eso, porque Pablo no solamente se ocupaba de tener una conciencia que no le acuse, no solamente ante Dios, sino también ante los hombres. Y por eso no temía seguir predicando una doctrina de la resurrección como muchas sectas en aquel entonces no creían. Pero hay un regreso a la escritura, hay un denuedo en la predicación, se recupera la predicación expositiva, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo que les permitía llegar. Hay predicaciones que uno lee de verdad acerca de estos reformadores, y uno después de leer esa predicación, uno puede optar por dos caminos, o no predico nunca más, porque es tremendo lo que la predicación transmite, o sentirse vulnerable en el sentido de, bueno, si Dios pudo hacerlo con ellos, ¿por qué hoy no? Puede haber predicadores así, con esa pasión, con ese denuedo, de poder transmitir ahora lo que Dios puso en su corazón. Hay un aborrecimiento contra el pecado, repito, contra la corrupción, y por último, un amor por la ley, por la grey, perdón, por la grey, por el pueblo. ¿Mm? Creo que estos reformadores tuvieron una compasión por un pueblo que estaba en ignorancia. Claro, al estar en ignorancia estaban en esclavitud. La ignorancia esclaviza, el conocimiento liberta, y ellos buscaron a través de sus escritos, de su teología, no hacer teología sistemática como a nosotros nos llega hoy, sino poder traer luz a estas personas, a este pueblo que estaba siendo engañado, y siendo golpeado, como mencionábamos anteriormente, y mucha de la teología sistemática que hoy nos llega nace por un amor de estos reformadores hacia ese pueblo al que ellos tenían ahora que pastorear. Y el último punto en común, que creo que lo voy a tomar como el punto central de todo, donde quiero hablar estos últimos minutos, es que la reforma aporta mayor revelación, claridad acerca de la gracia, que también es algo que se había perdido, pero no una gracia barata, una gracia sin precio, donde todo valía, sino que se recupera otra vez esa gracia que nosotros vemos en la persona de Cristo. De ahí que uno de los 5 puntos
que luego vamos a ver, es soli escritura, soli fe, soli Cristo, solo a Dios sea la gloria, y cada uno de esos puntos al final te llevan al soli gracia. No sé, yo sé que a veces el orden, a uno dice, no, no, te lleva al soli gloria, al soli deo glori, solo a Dios sea la gloria, pero creo que el soli gracia ahí es clave. La Reforma trae mayor luz acerca de esa gracia, y esa gracia le permitía al pueblo, a la iglesia de aquel entonces, llevar el yugo que Jesús llevó. Y a eso, ahí es donde quiero detenerme a nivel personal. ¿Cuál es el yugo que Jesús enseñó, que es ligero y fácil de llevar? Y quiero llevarlos a ustedes a ese pasaje, porque creo que el punto central del episodio de hoy es este. O sea, ¿cómo puedo buscar una reforma en mi vida? Bueno, tengo que encontrarme con mayor revelación de la gracia, porque sin esa gracia nunca voy a poder acercarme ni a una persona, ni a mí mismo, ni a Dios, para que esas áreas que necesitan ser corregidas sean ahora reformadas. Entonces, la reforma va a ser, además de un regreso a la escritura, el denuedo, el aborrecimiento contra el pecado, el amor por el pueblo, creo que hay mayor revelación. O sea, lo que le pasó a Lutero en aquel convento, cuando él se encuentra con el libro de Romanos, uno dice, pero si él había estudiado Romanos durante toda su vida, en griego, en alemán, en latín, o sea, él era una persona y de repente llega al 1:17, el justo por la fe vivirá, el justo vive, nace de nuevo, resucita por la fidelidad de Cristo, el justo por la fe vivirá. Qué tremendo texto que podríamos dedicar todo un episodio, pero uno dice, ¿cómo él no entendió ese texto antes, durante su época de monaguillo, de estudiante? Bueno, hay un momento donde la gracia de Dios se revela, y cuando esa gracia de Dios se revela, aporta mayor luz, y ya no somos nosotros los que nos apropiamos de esa gracia, sino que es la gracia la que se apropia de nosotros y nos permite llevar a cabo una reforma. Entonces, creo que hay un texto. Vamos a ir a Mateo, Mateo capítulo 11, dejarles esto a nivel aplicación personal. Vamos a leerlo si quieren, ya volvemos a nuestra Reina Valera. Tenemos que tener acá la Biblia de Lutero hoy, en honor a este gran reformador, que aclaro, cometió errores también, como todos nosotros, y no soy quien para juzgarlo, pero me da también una señal de que esto no es, la iglesia luterana no es tampoco un modelo de iglesia a seguir, sino que, como decíamos anteriormente, al final cada iglesia toma un modelo, y mientras sea luz a un mundo, partimos de eso y luego vamos aprendiendo, vamos corrigiendo, pero no me atrevo a decir que esto es el modelo de Lutero, es el correcto. Habría cosas de Lutero con las que tal vez nosotros como cristianos hoy no estaríamos del todo de acuerdo, pero la idea hoy es, él buscó una reforma, él se encontró con esa gracia, salió de esa desesperación, depresión en la que se encontraba, y los tiros van por este texto de Mateo capítulo 11, versículo 25, donde yo puedo vislumbrar acá dos yugos. Perdón mi argentino, yugos en catalán, yugo. ¿Cómo se dice yugo en catalán? Joaquina, ¿cómo es yugo en catalán? O Pedro, a ver si no tiene traducción en vuestro idioma. ¿Cómo es? No, no lo sé. ¿No lo Yugo. sabes? No, Yugo. ¡Wow! no. Ahí tenés la tarea, al diccionario. Sí, ¿Cómo es, Pedro? ¿Sabés cómo es yugo en catalán? Pedro Joe, lo está Joe, buscando. ¿Eh? Joe, J-O, Joe. Joe, Ay, J-O-U. oh, Joe. Bueno, acá hay dos Joe, dos yugos de los que habló Jesús. Un yugo, yo puedo ver que es una carga pesada que trae pena y aflicción sobre el creyente, sobre el discípulo. Saben que cuando Jesús habló de yugo, habló en un contexto donde Jesús, como buen rabino,
de su época tenía también sus discípulos y tenía sus seguidores. Entonces, cuando un discípulo elegía un rabino y una sinagoga, quedaba bajo el yugo de ese rabino. Entonces Jesús era un rabino también que tenía sus discípulos, tenía sus seguidores, y él habló de dos tipos de yugos. Un yugo que producía como dice en Mateo capítulo 23, verso 4, que ni siquiera los propios rabinos, en este caso los fariseos, podían sobrellevar. Es un yugo que trae una carga, una angustia, una pena de no poder cumplir, de no poder sobrellevar. Repito, en 23, 4 de Mateo vemos que los fariseos eran parte de estos maestros, pero luego Jesús habló de otro yugo que trae reposo, que trae descanso. Y la reforma recupera ese yugo que vino a traer reposo, descanso, con todos tal vez sus errores y cosas con las que no estaríamos de acuerdo, pero recupera eso porque se encuentra con la gracia de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos aquí en el versículo 28, que Jesús dice, venid a mí, famoso texto, todos los que estáis trabajados y cargados, este es el primer yugo. ¿Quiénes eran los que ponían este yugo? Porque Jesús nos ofrece otro yugo, dice el mismo versículo, que trae descanso. Entonces, el primer yugo que nosotros vemos, que trae trabajo, que trae carga, pena, angustia, ponle la palabra que quieras, es el yugo que los sabios y entendidos ponían sobre las personas. Claro, los sabios y entendidos, ¿quiénes eran? Los escribas y fariseos. Los escribas interpretaban la ley, los fariseos la predicaban al pueblo. Y este era el yugo que traía. Jesús no está hablando aquí de que el yugo es una enfermedad, que el yugo no es un problema, porque él no viene a ofrecer otro yugo que pueda librarte de la enfermedad o de los problemas. De hecho, seguir a Jesús traía más problemas, traía más persecución. Tampoco creo que habla del pecado, porque algunos dicen, no, el yugo que se está haciendo referencia aquí, creo que la interpretación tradicional de la iglesia es el yugo, primero es el pecado, y no creo que tampoco vaya por ahí, porque Cristo no vino con su yugo ni a rebajar las demandas del pecado, ni tampoco a subirlas. Yo creo que este yugo del que está hablando aquí, sabios y entendidos, es el yugo que ponían los propios fariseos, los escribas, los rabinos, que tenía que ver con el yugo de la religión. ¿Y por qué lo llamo yo el yugo de la religión? Que repito, trae trabajo, trae carga. Jesús no utiliza aquí la palabra religión, pero cuando uno busca la palabra religión en latín, es la palabra religio, de ahí viene el verbo religare, que significa amarrar, y Jesús está hablando acá de un yugo al cual muchos estaban amarrados por seguir a esos rabinos, a esos sabios y entendidos, y Jesús vino a soltarnos de esa soga, ¿no? Del estar amarrados a esa doctrina que ni siquiera los propios maestros podrían sobrellevar. Este es el yugo que Agustín de Hipona, que él va a escribir un libro llamado Las Confesiones, que les aconsejo que lean ese libro, Las Confesiones de San Agustín. Él lucha muchas veces con la culpa, y este yugo que trae trabajo, carga y demás, que no es el yugo de Jesús, lo que trae muchas veces es culpa. Y yo no puedo vivir con culpa si llevo el otro yugo, el yugo que Jesús, que no tiene que ver con el yugo de sabios y entendidos, tiene que ver con el yugo del manso y humilde de corazón. Son dos yugos diferentes. O sea, el yugo de los sabios y entendidos, que trae trabajo, carga, el yugo del manso y humilde de corazón, que es Jesús, que trae reposo y descanso. Pero este yugo, el que traía trabajo y carga, Agustín lo experimentó, lean las confesiones, Lutero, mencionábamos antes a Lutero, lean las conversaciones de sobremesa, la impotencia que él tenía, al igual que Pablo también, cuando él se encontró con la gracia camino a Damasco, pero luego recuerda cuando él intentó cumplir y hacer y encontró una ley más fuerte en sus miembros que no impedía, y él estaba ahí también bajo el yugo de fariseísmo, tradiciones de los padres. Hay un filósofo, teólogo, Kierkegaard, que él luchó con la desesperación. Y uno puede ver cómo él nace en una iglesia luterana en Dinamarca
Y cuando ve el sistema de la iglesia y la carga que la iglesia ponía sobre la gente, lo llevó a él a una desesperación que lo hizo salir y luego inventar ahí o digamos proponer la teología del existencialismo y cosas que nosotros vemos que son yugos que vienen ahora a poner cargas pesadas sobre nuestra vida, culpa, desesperación, impotencia, muchas veces. Yo tengo aquí una lista que no tengo tiempo de dar, pero cuántas cosas trae el yugo de la religión. Porque al final la religión es el esfuerzo del hombre por domesticar amenazas que atentan con nuestro propio ser. La religión impone el que creas, el que aceptes, el que obedezcas. Y si yo me acerco a un mandamiento de Dios, si yo me acerco a la ley que es pura, perfecta, espiritual, sin el yugo de Jesús, cuando Él dice llevad mi yugo, si yo me acerco a esa ley, a ese mandamiento, a ese principio, aun si me acerco a Dios sin el yugo de Jesús, lo que voy a terminar creando es una religión nueva, convirtiéndome en un fanático más y defendiendo doctrinas y dogmas por el simple hecho que la recibí así. Sin embargo, el yugo del que habla Jesús aquí es la gracia. Cuando uno va al principio, cuando uno va al mandamiento, porque alguien le puede decir, no, el yugo del que habló Jesús fue la correcta interpretación de la ley. Cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, ese es el yugo que hay que llevar, pero si aún yo me acerco a ese yugo, a esa correcta interpretación, sin la gracia de Dios, lo que voy a poner es otra vez una carga inmensa sobre mis espaldas, que lo único que me va a hacer es vivir un cristianismo de trabajo, de carga, de pena, de culpa, de desesperación, de impotencia. Sin embargo, el yugo del que habló Jesús y la reforma recupera al poner el sol y gracia dentro de esos 5 puntos, es ahora este yugo que nos permite acercarnos a Dios y encontrar en ese Dios no a un tirano, a un déspota, sino encontrar un modelo, encontrar un salvador, encontrar un ejemplo y al cumplir sus principios y sus mandamientos, ver que ese yugo es fácil y que es una carga posible de llevar. Por eso la invitación de la reforma es la invitación, el venir a mí, el sol y Cristo, el volver a Cristo, el enfocarnos en Él, el entender que Jesús no vino a crear una nueva religión, a reinterpretar otra vez la ley. Jesús vino como esa revelación santa, perfecta, pura de lo que es la gracia de Dios, y en la medida que esa gracia se va revelando a nuestra vida, nos va atrapando, nos va enseñando, nos va exhortando, y ahí se puede llevar a cabo esa reforma personal, a nivel congregación, a nivel entorno, que Dios espera de cada uno de nosotros. Y yo quiero recalcar esto, la reforma aportó esta revelación, este encuentro otra vez con ese sol y gracia, con ese yugo que Jesús dejó, que vino a librarnos del otro yugo, el yugo de la religión, que la propia iglesia medieval había impuesto, y que traía culpa, impotencia, desesperación. Y el consejo que te dejo hoy de corazón es: nunca te acerques a Dios, nunca te acerques ni siquiera a la Biblia sin esa gracia, sin permitir que esa gracia se revele, y al revelarse, vuelvo a repetir, es algo que nos posee a nosotros, que nos ayuda a poder no solo interpretar el texto, entender el texto, sino también a llevarlo y ver que es fácil, ligero, agradable, que no hay mejor camino que caminar conforme a esa voluntad de Dios. Entonces, como conclusión, la reforma es un regreso a la escritura y una elaboración de teología sistemática, que vamos a estar hablando en el próximo episodio. Podemos estar más de acuerdo con una teología que con otra, pero la reforma es esto, un regreso a la escritura. Volvamos a la escritura, hagamos teología sistemática, pero siempre con la gracia de Dios. Y la contrarreforma, que es lo que va a venir después, que no nos da tiempo a ver, es un regreso a la persecución que habíamos dejado atrás y una destrucción de la literatura protestante. Se destruyeron y se quemaron muchos libros porque eran considerados autores herejes,
hasta que finalmente en Westfalia, 1648, se firma una aparente paz entre los dos bandos. Y la pregunta que voy a dejar en el aire para el próximo episodio es, ¿qué forma dejó la Reforma? O sea, ¿qué legado nos ha dejado a nosotros la Reforma? Y lo vamos a estar viendo al ver la iglesia contemporánea, porque esto se va a dividir en dos grupos de iglesias, en dos secciones, pero también cada sección, menos en la rama protestante, los luteranos, los anglicanos, presbiterianos, metodistas, y luego cada rama con sus ramitas, y así llegamos nosotros. Y qué bueno es cuando entendemos de que hay un solo Cristo, un solo Señor, una sola Escritura, pero que la gracia es clave para acercarnos y no convertirnos en fanáticos, sino con amor buscar esa reforma personal, congregacional, esas cosas que necesitan ser corregidas, que como veíamos en el episodio anterior, tal vez ya hieden de días. Hay cosas que necesitan ser resucitadas, hay cosas que necesitan ser reformadas, y el yugo de Jesús es el camino para que se pueda llevar a cabo esa obra, esa reforma, y encaminarnos otra vez hacia la iglesia. No, no me atrevo a decir la iglesia apostólica, creo que estamos muy lejos de llegar a ese modelo de iglesia, pero sí acercarnos un poco más a la verdad, y con esa verdad defender la verdad, como lo expresa Pablo en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 8.